Comienza en Radio María, Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Mari Carmen Molina Cobos. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, muy buenas tardes. Aquí volvemos este nuevo año del Señor de 2026. Les deseamos muchas bendiciones para este próximo año y una muy pronta y continua conversión integral, tal como nos anima la doctrina social de la Iglesia. Estamos en el camino y empezamos con ilusión. Todo el equipo de Radio María y una servidora esperamos que hayan tenido una feliz y santa Navidad y que el Niño Dios realmente haya entrado en sus corazones, en sus hogares y en su día a día. Y con estos muy buenos deseos vamos a ir comenzando. Seguro que están deseando que les cuente qué es lo que vamos a tener, pero antes, como siempre, nos recogemos en oración, en este caso en una oración muy navideña. Pastores y estrellas al niño van, la noche canta gloria en su portal. Ovejas y burros quieren mirar al Rey pequeño que ha venido a salvar. En medio del campo la luz brilló, un coro de cielos la voz alzó. Los pobres pastores oyeron paz y el niño Dios quisieron adorar. Las ovejitas siguen su andar, el buey y el burrito quieren llegar. Las estrellas guían con su fulgor hasta el pesebre donde está el Señor. Los cielos abiertos dejan caer un canto dulce de Emmanuel y el mundo entero se postrará ante el Mesías que en Belén está. Del niño claro nace un rumor, suavemente habla al corazón. Quien quiere al niño, cuida su don, la hermosa tierra que hizo por amor. Y empezamos sin más dilación con nuestro santoral. Hoy traemos a la Santa del Día. Santa Genoveva de París es patrona de esta ciudad. Nació en Nanterre hacia el año 420. Fue una virgen consagrada conocida por su austeridad, su vida de oración y su caridad con los pobres. Uno de los episodios más célebres de su vida ocurrió durante la amenaza de invasión de los hunos de Atila, en el año 451. Dice la tradición que mientras muchos querían huir, Genoveva animó al pueblo a permanecer en oración y penitencia, convencida de que Dios protegería la ciudad. La tradición afirma que París fue liberada de la destrucción gracias a esta intercesión. Durante los asedios y hambrunas, organizó convoyes de alimentación para la ciudad, intercedió ante las autoridades civiles y militares para proteger a los habitantes. Respecto a su legado espiritual, Santa Genoveva es recordada por su fe inquebrantable, su capacidad de movilizar al pueblo en tiempo de crisis, su combinación de contemplación y acción, modelo para la vida cristiana, y su influencia en la identidad espiritual y cívica de París durante más de 15 siglos. Mirad las aves del cielo, los lirios del campo. Dios de ellos cuida y más hará por nosotros que somos sus hijos con amor eterno. Pues mirad a las aves del cielo, y ahí aprendemos mucho de ellas, y con nuestro compañero César Gadea comenzamos esta sección de los jóvenes y los sabios también se apuntan, donde seguimos analizando esta encíclica que no tiene desperdicio, que es la encíclica Laudato Si. Hoy con el artículo 68, vamos a ver qué nos cuenta. Hola César, ¿cómo estás? Hola queridos amigos, radio escucha de su programa Custodios de la Creación. Les saluda César Gadea. Es para mí una gran bendición de Dios poder compartir en este espacio, poder compartir la reflexión del capítulo 68 de la encíclica Laudato Si. Cuando escuchamos este capítulo de la Laudato Si, el Papa Francisco nos invita a detenernos, a frenar un momento en medio del ruido, de la prisa,
de la lógica del usar y tirar, para volver a mirar la tierra no como un objeto, sino como una casa común que nos ha sido confiada. La encíclica parte de una afirmación muy sencilla y a la vez muy exigente. La tierra es de Dios, no es una propiedad privada de la humanidad, ni un botín que podamos repartir según sus intereses, ya sean económicos o políticos. Somos parte de ella, vivimos de ella, dependemos de ella. Y esa conciencia debería transformarlo todo. Nuestra forma de producir, de consumir, de relacionarnos y también de convivir. El texto recuerda que la creación tiene leyes, equilibrios frágiles que no pueden romperse sin consecuencia. Hoy lo sabemos con datos científicos, pero la Biblia ya lo intuía con una sabiduría profundamente humana. Cuando el ser humano ignora esos límites, no solo daña la naturaleza, se daña a sí mismo y rompe ese tejido social. Las crisis ecológicas siempre acaban siendo crisis humanas. Por eso es tan significativo que la escritura se detenga en gestos pequeños, por ejemplo, un animal caído en el camino, un nido de pájaros, el descanso semanal también para los animales del trabajo. Son imágenes sencillas, casi domésticas, pero esconden una verdad poderosa. La compasión no puede ser parcial. No podemos defender la dignidad humana mientras normalizamos la destrucción que sostiene la vida. Aquí parece una dimensión profundamente social. Cuando se degrada la tierra, no sufren todos por igual. Sufren más los pobres, los trabajadores precarios, las comunidades rurales, los pueblos que viven cerca de los ríos contaminados o de los suelos agotados. El grito de la tierra y el grito de los pobres, como dice el Papa Francisco, son el mismo grito. La Laudato Si denuncia un antropocentrismo despótico, una forma de colocarnos en el centro que no cuida, sino que domina. No se trata de negar el valor del ser humano, sino de recordar que nuestro valor está precisamente en la capacidad de cuidar, de proteger, de pensar a largo plazo. Cuando el ser humano se convierte en tirano de la creación, termina siendo tirano de otros seres humanos. El descanso del séptimo día es una imagen preciosa en este sentido. Nos habla de límites, de pausa, de respeto. En una sociedad que no sabe parar, que exige producir sin descanso. Este mensaje es casi revolucionario. Descansar no es perder el tiempo, es reconocer que no todo depende de nosotros, que no somos dioses, que la vida es un don. Esta reflexión nos interpela personalmente, pero también como sociedad. Nos pregunta qué modelo de desarrollo queremos, qué tipo de economía estamos sosteniendo, qué mundo estamos dejando a las próximas generaciones. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de responsabilidad ética y social. Cuidar la creación no es una moda ni un lujo para unos pocos. Es una forma concreta de amar al prójimo, incluso al prójimo que todavía no ha nacido. Es optar por una cultura del cuidado frente a una cultura del descarte. Es entender que cada gesto cuenta, que cada decisión cotidiana tiene impacto. Al final, este capítulo no nos deja en la culpa, sino en la esperanza. Recuerda que el cambio es posible. Si cambiamos la mirada, si dejamos de ver la tierra como algo que se usa y empezamos a verla como a quien se respeta. Porque cuidar la casa común no es una carga, es una oportunidad. Es la oportunidad de ser más humanos, más solidarios y más conscientes del regalo que hemos recibido. Finalmente, aprovecho esta grandiosa oportunidad para desearles un feliz año nuevo. Que nuestro Señor Jesucristo renueve su fe, fortalezca tu esperanza y te acompañe en cada proyecto y decisión de tu vida. Un abrazo en Cristo
César Gadea. Pues muchísimas gracias, César, por esta reflexión. No podemos olvidar que no podemos pensar que somos dominadores y explotadores de la naturaleza, sino, como nos enseña la Iglesia, custodios y cuidadores de este maravilloso regalo que es la creación, un don por amor de parte de Dios para todos nosotros. Y como no queremos dejar de aprender, le vamos a dar paso a nuestra teóloga y exégeta de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné. Le recuerdo que ella es doctora en Filología Bíblica Trilingüe y que nos ayuda a descubrir e interpretar los signos de los tiempos a la luz de las Escrituras. Estamos en estos días aprendiendo mucho sobre el desierto, desde una perspectiva biogeográfica, pero también desde una perspectiva existencial y personal. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra querida compañera sobre este tema que nos resulta tan interesante. Muy buenas tardes, encantada de volver a escucharte, Inma. ¿Cómo estás? Queridos amigos de Radio María, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y felices Reyes. En programas anteriores hablamos del desierto en la Biblia como un lugar físico, árido y difícil, que es también imagen y símbolo de nuestros propios desiertos personales. Un lugar que no está vacío porque incluso allí está Dios. Hablamos de él como lugar de prueba y purificación donde habitan los demonios y también un espacio privilegiado para encontrarnos con Dios, porque si no Jesús se retiraría a lugares desiertos para orar como nos dicen los evangelios. En la Biblia el desierto es un santuario natural de encuentro con Dios y hoy hablaremos de él como lugar donde habita la promesa y como nueva creación. Y esto nos lleva a la quinta dimensión. El desierto no es un destino final, es un camino. Es la ruta necesaria para llegar a la tierra prometida. Así que el desierto no es el final. La meta es la tierra de la promesa. Pero para llegar allí hay que atravesar la aridez. Es un espacio de transición, de transformación. El pueblo no podía pasar directamente de la mentalidad de esclavos en Egipto a la de un pueblo libre en Canaán. Y por ello necesitó el viaje del desierto para forjar su identidad. Antes de cruzar el Mar Rojo eran hebreos. Después de pasarlo ya eran israelitas. El pueblo de Israel nació en el rompimiento de aguas como los bebés, pero todavía le quedaba mucho por crecer y madurar. Todavía no sabía que la libertad tiene un precio, el de querer ser libre, que es una decisión continua e implica elecciones y por tanto renuncias. Una de las grandes lecciones que aprenderá el pueblo en el desierto es la de que Dios no es un ídolo tangible al alcance de la mano, moldeable como el becerro de oro que se hicieron cuando vieron que Moisés tardaba mucho en bajar del monte Sinaí. El desierto necesita una buena dosis de paciencia y quizás es uno de los mayores frutos que se obtienen de una tierra tan seca. La paciencia, el aguante, la resistencia y la fe en las promesas de Dios, que muchas veces se hacen lejanas y difusas, igual que espejismos en la arena. Por eso las promesas de Dios son especialmente importantes para la moral de su pueblo. Y en el desierto hay que alentar la esperanza del pueblo para que no se quede hundido en el camino. La esperanza es la que ilumina el horizonte y nos dice: ánimo, no te rindas, sigue caminando, que después de esta dura travesía te espera una tierra que emana leche y miel. ¿Te suena, verdad? Este leitmotiv se repite continuamente como un mantra que tira de los israelitas hacia arriba y hacia adelante, impidiendo que se queden caídos o paralizados. Hubo otro momento de la historia del Israel bíblico en el que también tuvieron que ponerse en camino, pero esta vez para dejar las comodidades de Babilonia y retornar a su tierra arrasada tras el exilio. Y de nuevo las maravillosas promesas de Dios impidiendo que su pueblo cayera en el desánimo y se instalara en la comodidad. El libro de Isaías lo expresa con una belleza poética inmensa, prometiendo una transformación radical del paisaje baldío al que se enfrentaban. Dice el Señor: voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no lo notáis? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales.
y esta última profecía: los redimidos del Señor volverán, entrarán en Sión entre aclamaciones, y habrá alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y regocijo les acompañarán, adiós penas y suspiros. El desierto en la profecía florecerá. Al igual que con el pueblo de Israel, tu etapa de sequedad, de pruebas, de soledad no será estéril. Confía. Dios está preparando el terreno para un florecimiento inimaginable. Es el camino que conduce de la esclavitud a la libertad, del caos al orden, de la muerte a la vida. Y llegamos a la quinta y última dimensión, y quizás la más sorprendente. El desierto es el lugar de la nueva creación. El Génesis en el capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra era un caos informe. Bueno, en hebreo se dice tohu vabohu, y que la tiniebla se cernía sobre el abismo, pero que el espíritu aleteaba sobre las aguas. Hay muchos exegetas que esta expresión tohu vabohu, que es muy rara en la Biblia hebrea, piensan que puede referirse a la soledad e infertilidad del desierto. En pocas palabras, se define el principio del universo como algo oscuro y desordenado. Pero la presencia del Espíritu es la nota musical en ese silencio atronador. Imaginemos por un momento esa escena de película distópica. Tinieblas, polvo informe, ruinas, sequedad, y una paloma que empieza a revolotear sobrevolando el caos. Un anuncio espectacular de la creación de Dios que pronto comenzará a separar y ordenar, llenándolo todo de agua, verdor y vida. El nacimiento del pueblo de Israel tendrá lugar también en el desierto, en otras aguas que se abrirán a su paso. Otra vez Dios vuelve a actuar sobre el caos, la aridez, la nada, para crear vida nueva. Cuando entre a tomar posesión de la tierra prometida, el pueblo también tendrá que cruzar otras aguas, esta vez las del Jordán, que marcarán la entrada a la tierra de la promesa. Y no es casualidad que Juan el Bautista surja como voz que clama en el desierto, que dicen los evangelistas, preparando el camino al Mesías. ¿Y te acuerdas dónde comienza Jesús su ministerio público? Tras su bautismo, los evangelios dicen que, literalmente, el Espíritu le impulsó al desierto, Marcos 1:12, y después comenzó su actividad. El Apocalipsis, escrito en clave para los cristianos perseguidos, habla de una mujer que representa, parece ser al pueblo, que huye al desierto donde tenía un lugar que Dios le había preparado y donde él mismo la alimentaba, dice Apocalipsis 12:6. El desierto se convierte así en un lugar de protección divina en medio de la persecución, de nuevo lugar de esperanza, de promesa, de paciencia, de aguante. Es como si el desierto fuera el escenario privilegiado donde a Dios le gusta crear, donde su espíritu nos lleva para que el Señor comience algo nuevo, una nueva etapa soñada por Él y por su pueblo, fructífera y rebosante de vida, el Edén, ese sueño continuo y recurrente de nuestro Dios. Así que, queridos oyentes, el desierto bíblico es mucho más que una tierra seca. Es una realidad espiritual profunda y polifacética. Es prueba que purifica nuestra fe. Es silencio que nos permite escuchar a Dios. Es camino que nos conduce a la promesa y es nueva creación donde Dios hace nuevas todas las cosas. Quizás hoy estés atravesando también tú un desierto personal, una crisis, una enfermedad, una pérdida, un duelo, un vacío espiritual. La Biblia nos invita a atravesarlo, a mirarlo con ojos de fe y con esperanza, porque ese aparente vacío puede ser lugar donde, paradójicamente, encuentres a Dios, pero no en grandes revelaciones, sino en una brisa suave. Y por eso hay que afinar el oído y los sentidos. En algún momento la arena se volverá vergel y las aguas abrirán ríos a su paso, y entonces podrás asegurar que Dios ha estado contigo y que su Espíritu te ha guiado, porque tú solo no habrías podido. Y sabrás con el conocimiento bíblico lo que significa la esperanza. Hasta el próximo programa, amigos. Pues muchísimas gracias, Inmaculada, por tus palabras. No podíamos empezar el año de una mejor forma que invocando a la esperanza y a la paciencia, y recordarnos que el desierto es un santuario natural de encuentro con Dios. El desierto no es el final, no es la meta, es un camino dispuesto para que florezca y para que lleguemos a la tierra prometida, como nos decía Inmaculada. Es un proyecto, es un proceso por el que todos tenemos que pasar.
Si estamos en esa situación, como nos comentaba Inmaculada, de desierto existencial, personal, o para todas aquellas personas que dejan la vida cuidando a los más débiles y a veces no le encuentran sentido, o para todos aquellos que dan su vida para proteger la madre naturaleza, la creación, y también se sienten en una situación de desesperación, de desesperanza, no le encuentran sentido a su vocación, a su acción, pues hacia arriba y hacia adelante. Nos espera un florecimiento inimaginable. El Señor ha estado grande con nosotros, dice la Escritura, y por eso estamos alegres. Y como estamos alegres, vamos a seguir con esta alegría, y qué mejor manera que este estupendo modo de oración que son los villancicos. Estamos en tiempo navideño y vamos a adorar al Niño Dios a través de este villancico pensado o escrito en clave de sostenibilidad. Campanas suenan ya, la nieve está al caer, la tierra está cantando, cuídame, cuídame, que brille en cada hogar un gesto por la paz, por un planeta dulce de turrón y mazapán, de turrón y mazapán. El muñeco de nieve se puso a reclamar, cuida con el calor, me empiezo a evaporar. Sueño con un paisaje blanco y frío de invierno, con la trencellada que congela mi sombrero, que congela mi sombrero. Así que hagan el favor, el mundo han de cuidar. Si los ríos contaminan, los peces que beberán. Ay, mira que llegó el reino reciclador, que no se puede creer que tiren plásticos al mar, que tiren plásticos al mar. Campanas suenan ya, la nieve está al caer, la tierra está cantando, cuídame, cuídame, que brille en cada hogar un gesto por la paz, por un planeta dulce de turrón y mazapán, de turrón y mazapán. Las niñas y los niños lo tenemos muy claro, si el pájaro no es libre, lo mismo gritamos. Injusticia, manifestación, el futuro es nuestro, cantemos nuestra canción, cantemos nuestra canción. Y en la noche estrellada los árboles nos dirán, podrían por favor dejarnos de talar, de los bosques quemados no nos olvidamos, carbón para el pirómano traen los Reyes Magos, traen los Reyes Magos. Campanas suenan ya, la nieve está al caer, la tierra está cantando, cuídame, cuídame, que brille en cada hogar un gesto por la paz, por un planeta dulce de turrón y mazapán, de turrón y mazapán. Campanas suenan ya, la nieve está al caer, la tierra está cantando, cuídame. Están escuchando Custodios de la Creación con Mari Carmen Molina Cobos. Planeta dulce de turrón y mazapán, de turrón y mazapán, de turrón y mazapán. Una tierra dulce de turrón y mazapán, porque la tierra está ahí cantando que le devolvamos la paz a ella y a todos los habitantes de este mundo. Así que con esta intención vamos a ponernos en sintonía con nuestro compañero Antonio Garrido Salcedo del movimiento Laudato Si, que nos trae sus mejores noticias, a ver qué nos cuenta hoy. Muy buenas tardes a todos y feliz año nuevo a todas las personas que nos acompañáis en este arranque de curso en este año 2026. Vamos allá, vamos a hacer un repaso sobre la programación que tenemos en este nuevo año. Sin lugar a dudas, venimos de la clausura de las Puertas Santas de Santa María de la Mayor, el 25 de diciembre, en San Juan de Letrán, el 27 de diciembre, y San Pablo Extramuros, el 28 de diciembre. Ahora toca la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Será el próximo 6 de enero y con ello concluirá el Jubileo de la Esperanza, especialmente significativo, ya que fue el Papa Francisco el encargado de iniciar, de abrir la puerta
de este jubileo y será clausurado por León XIV. Así que durante el próximo día, como digo, 6 de enero, nuestros ojos se volverán hacia Roma. Mientras tanto, a lo largo del curso tenemos otras fechas que son también bastante interesantes. Por ejemplo, la semana del 27 de enero tendremos lugar con la que es tradicional la semana de oración por la unidad de los cristianos, un momento de oración ecuménico que tiene bastante relación con el tiempo de la creación, ya que es una festividad que celebran todas las confesiones cristianas. A lo largo de esos días, no podemos develar más, saldrá el que será el tema, el logo y demás materiales para el tiempo de la creación de este año 2026. Durante el mes de febrero, en concreto el día 18, empezaremos con la celebración de la Cuaresma, ya que tendrá lugar la Semana Santa durante los primeros días del mes de abril. Respecto a la semana Laudato Si, pues ya tenemos fecha, ya está cerrada. Será la semana del 17 de mayo al 24 de mayo, conmemorando el 11º aniversario de la publicación de la encíclica, que este año tiene un lema especial, de la esperanza a la acción. Por cierto, se me ha olvidado que en el mes de abril tendrá lugar la primera cumbre intergubernamental para acabar con los combustibles fósiles, un tema muy reiterado y muy defendido durante la celebración de las cumbres por la COP, ¿no? Que este año pasado tuvo lugar en Belém do Pará, en Brasil, y que este año, ahora después lo diremos, vendrá muy cerquita de España. Como digo, esta cumbre bastante trascendente para terminar con el uso de los combustibles fósiles. Posteriormente, también podemos señalar que en el mes de septiembre, el 1 de septiembre, tendremos el tiempo de la creación. En noviembre tendremos la Cumbre de Naciones Unidas en Turquía, la COP31 en este caso. Y ya luego pues, tendremos el Adviento y, como siempre, la Navidad. Pero a lo largo del curso, como siempre, tendremos que estar atentos para actividades que se nos van quedando en el tintero y que pueden sernos de mucha utilidad. Vamos ahora a remontarnos de nuevo al calendario. Vamos a vernos hasta enero. No sé si ustedes recuerdan que en Valencia se puso este año en marcha, en el centro Arrupe, un círculo Laudato Si con distintas actividades y propuestas. Pues bueno, ellos ya tienen una preparada para esta vuelta de curso. Será el 29 de enero. Será con un viejo conocido también de este programa, una conferencia a cargo de Jaime Tatay. Será a las 7 de la tarde. Todo aquel que quiera participar, pues solamente tiene que acercarse a este centro Arrupe de Valencia, situado en Gran Vía Fernando el Católico 78. Posteriormente podemos recordar que el Seminario de Ecología Integral, que organiza todos los años la Fundación Pablo VI, se nos quedó una tercera conferencia en el tintero. Este año fue sobre el Camino de Santiago, un itinerario cultural, natural y espiritual para la construcción de la identidad europea. Fue el 22 y 29 de septiembre de forma online, este 2025. Y ahora tenemos este 4 de febrero un nuevo modelo presencial al que estamos todos invitados a acudir. Será de 6 de la tarde a 7:30 en la sede de la Fundación Pablo VI y tiene como lema Camino de Santiago, identidad espiritual y valores de Europa. Será un acompañamiento y cuidado integral del peregrino a cargo de la hermana Elena Hernández, religiosa de la Congregación de Santo Domingo, y el Camino de Santiago, una vía de esperanza para Europa, a cargo de Monseñor Francisco José Prieto Fernández, actual arzobispo de Santiago de Compostela, y luego clausurará un más que viejo amigo de este programa como es Fray Eduardo Agosta. Pues bien, estas son algunas de las actividades que tenemos programadas para este 2026 para continuar trabajando y cuidando por nuestra casa común. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que nos dejas mucha tarea. Nos tenemos que acordar, ya saben, el 6 de enero se cierra el año jubilar, se cierra la Puerta Santa, el año jubilar de la esperanza que tantos frutos
ha dado, pero no nos paramos, por supuesto que no, porque ahí, acuérdense, la semana Laudato Si, 17 de mayo, 24 de mayo, seguimos con la esperanza, trabajando. El lema de la esperanza a la acción. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Y seguimos. Hoy en nuestra sección Hablando con los que custodian traemos a la doctora Luisa Rubio. Ella es doctora en Conservación de Recursos Naturales por la Universidad Rey Juan Carlos y es investigadora postdoctoral también en esta universidad y en el Instituto de Investigación en Cambio Climático. Luisa trabaja desde hace años en la conservación y ecología de recursos fitogenéticos silvestres, que nos va a explicar lo que es, y otras especies vegetales, y tiene especial interés en la diversidad genética y en procesos de ecología evolutiva. Es una investigadora que está comprometida con la transferencia de los resultados de su investigación y de la investigación en general a toda la sociedad y en particular para contribuir a la seguridad alimentaria y a la mitigación de los efectos del cambio climático, especialmente sobre las poblaciones vegetales. Muy buenas tardes. Luisa, ¿cómo estás? Hola, Mari Carmen, muchas gracias. Bien, muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis? Bien, bien también. Contentos de que nos hayas hecho ahí un huequito y que nos vengas a contar, bueno, pues las investigaciones más recientes que se están haciendo en este momento en relación con pues conservación, ¿no? Y con protección de la biodiversidad. Ella es una investigadora muy joven, pero muy comprometida también, tanto desde el punto, como les decía, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista de la divulgación de esta ciencia para que pueda ser útil, para que pueda llegar a todos los niveles o extractos de la sociedad y también a aquella sociedad que tiene capacidad de decisión y a los políticos, porque en definitiva si la ciencia no se transmite, pues se queda como coja, ¿no? Creo yo. Sí, tienes toda la razón, Mari Carmen. Los que hacemos ciencia o trabajamos en investigación tenemos que procurar que nuestros descubrimientos, nuestros pequeños pasitos, pues tengan sentido a la luz de lo que necesita la sociedad. Claro. Que en este caso precisamente es cuidar nuestra casa común, que la tenemos bastante comprometida. Ella, como les decía, es especialista en biodiversidad y lo primero que le voy a pedir es que nos explique un poquito qué es esto de la biodiversidad, porque es verdad que es un término que utilizamos mucho, pero igual muchos de nuestros oyentes no saben muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de biodiversidad y por qué es tan importante protegerla. Pues mira, el término biodiversidad se acuñó formalmente en 1986 por el biólogo Walter Rosen, pero cuando empezó a utilizarse de manera más global y más amplia fue a partir de 1992, tras el convenio sobre la diversidad biológica, precisamente. Este concepto de biodiversidad o de diversidad biológica es un poco abstracto, podríamos hasta decir, pero bueno, se define como la variedad de la vida en la Tierra a todos los niveles, por decirlo de alguna manera. Esto incluye la diversidad de especies o diversidad taxonómica, la diversidad genética, esa variabilidad que hay dentro de los genes de cada especie, incluso también la diversidad de ecosistemas, así como todas las relaciones y procesos que existen entre esta diversidad. Ya. ¿Y por qué es fundamental conservarla? Pues porque sostiene la vida, es la vida propia. Y sostienen nuestro bienestar, nos proporciona alimento, medicinas, agua limpia, por poner solo algunos ejemplos. Es fundamental que trabajemos para conservarla. Claro, porque en definitiva somos naturaleza y por tanto dependientes de ella, ¿no? A veces, sobre todo la gente que vivimos así en ciudades y que no tenemos mucho contacto con la naturaleza, vivimos como al margen. Si pensamos en patatas, pensamos en el supermercado. Lo primero, y nos dejamos atrás el origen, que es la tierra, que es el agua, que es el suelo, que son todos estos sustratos que constituyen la vida. Y esa vida, pues eso, como tú decías, ¿no? Tiene una enorme diversidad de formas y todas mantienen relaciones muy complejas hasta el punto de que muchas veces desconocemos esas relaciones. De hecho, supongo que la ecología lo que hace precisamente es
sacar a flote ese tipo de relaciones, muchas de ellas todavía por descubrir. Ujú. Es importante Sí, que, efectivamente. claro, que tengamos claro esta idea, que no somos una parte externa a la naturaleza, sino que somos naturaleza, y entre nosotros también hay mucha diversidad, ¿no? Diversidad en la forma de vivir, en las etnias, todo en realidad es diversidad, es biodiversidad. Y es importante mantener, el Papa Francisco insistía mucho en esto, todo está relacionado y una conexión que se rompe aquí puede tener, serios Ujú, problemas en otra parte donde en principio no te la esperabas, ¿no? Y a veces en ciencia pues aparecen este tipo de cosas, ¿no? Que son imprevisibles y que nos dejan un poco sin saber cómo responder, y de ahí por eso es tan importante esta ciencia de la ecología, pues que nos da las pistas y nos da los caminos hacia donde tenemos que dirigirnos para proteger este tesoro que es, como tú bien explicabas, la biodiversidad. Vuestro trabajo tiene que ujú. ver en concreto con la recuperación conservación de parientes silvestres de los cultivos. Pero, ¿qué es esto de parientes silvestres? ¿Quiénes son estos parientes silvestres? Explícanos un poquito. Pues mira, a mí me gusta llamarlos a los parientes silvestres los héroes sin capa de la agricultura. Ajá. La definición más abierta de este tipo son plantas, ¿vale? Ujú. Y su definición más abierta los define como plantas silvestres muy cercanas filogenéticamente, es decir, genéticamente muy cercanas a las plantas cultivadas, y a las cuales pueden transferirle material genético, es decir, adaptaciones de interés para la agricultura. Ya. Estas plantas, como son silvestres, pues han evolucionado en condiciones naturales, por lo que mantienen una diversidad que les permite adaptarse a condiciones cambiantes. Ujú. Por ejemplo, una población de altramuz silvestre no puede permitirse, si me permites la expresión, Ujú. deshacerse de variabilidad que le permita adaptarse a cambios en la precipitación, por poner un ejemplo. Ujú. No sabe si el año que viene va a ser seco o húmedo, y Ujú. entonces mantiene esta diversidad, Vale. la diversidad de tolerancia a la sequía, por decir un ejemplo, ¿no? Ujú. Y es la que le permite perpetuarse a largo plazo. Ujú. Es decir, tienen una amplia diversidad de genética Ujú. transferible a las plantas cultivadas, y además es de valor adaptativo, que les permite perpetuarse. Ya. Otro ejemplo, hay poblaciones de tomates silvestres que solo van a poder perpetuarse cuando viene una plaga de un gusano, por ejemplo, que se come sus hojas, pues Ujú. solo los que tengan resistencia a ese gusano Ujú. podrán mantenerse a lo largo del tiempo. Entonces ellos van guardando, esto es una forma un poco Humanizada. humanizada de hablar, exactamente, Ujú. si me permitís, pero así es más fácil de Sí, se entender. entiende mejor. Van guardando esa diversidad que podrían necesitar para ir adaptándose a cualquier cambio, ya sea un estrés ambiental o climático o un estrés por depredación de otros animales, por ejemplo. Vale, entonces entiendo que los parientes silvestres, primero se llaman parientes porque efectivamente están relacionados, como si Exacto, fueran son primos o algo familia así, de son las familia, plantas cultivadas. claro, Ujú. y son como el origen de las plantas domesticadas que utilizamos en la agricultura, ¿no? O en el campo. O sea, así como Bueno, tenemos tomates. no exactamente, pero sí. Mira, el proceso de domesticación de las plantas cultivadas comenzó en el Neolítico, hace unos 10.000 años. Ujú. En aquel momento, los primeros asentamientos humanos empezaron a seleccionar algunas plantas que les parecían de interés, ya fuera por el tamaño de los frutos, la ternura de las hojas, Ujú. y fueron haciendo esta protodomesticación, empezaron a domesticar las plantas. Vale. Como los Y animales, ¿no? esas Como tenemos plantas, perros y gatos. exacto, Ujú. exacto. Entonces esas primeras plantas se llaman ancestros de las plantas cultivadas, Ujú. y son los que tenían como una variabilidad genética a partir de la cual fuimos seleccionando la que nos interesaba. Los parientes silvestres de los cultivos, por el contrario, no han sufrido ningún proceso de domesticación. En algunos casos sí son ancestros de las plantas cultivadas, y en otros casos simplemente son sus primos. Vale, lejanos, relacionados, digamos. vale. Ujú. Eso es. Y entonces podemos recuperar ahora que estamos, pues esto, ¿no? Con el cambio global que tenemos ahí, el cambio climático, la contaminación, la sequía, lo que vais buscando son genes
¿no? O conjunto de genes que puedan ofrecer ventajas para nuestras plantas, ¿no? Ventajas que han perdido durante el proceso de domesticación. Exactamente. Vale. Si puedo ahondar un pelín Claro. más en ese tema de la domesticación, pues mira, a lo largo de esta domesticación inicial se fueron generando lo que se conoce como variedades tradicionales de los cultivos. Ujú. Son plantas ya cultivadas que se cultivan en distintos sitios y están adaptadas a cada lugar. Ujú. Por ejemplo, una lechuga del Valle del Lozoya o la lenteja de la Armuña, Ujú. ¿vale? Están adaptadas a esos ambientes en particular en los que se han desarrollado. Vale. Y así ha funcionado la agricultura durante miles de años, hasta que a mediados del siglo XX, con la mejora de las técnicas de biotecnología, Ujú. pues empezó un proceso de domesticación muy fuerte, que sí que permitió efectivamente incrementar de manera muy notable el bienestar, consiguiendo unos cultivos muy productivos, Ujú. se mejoró el nivel de calidad de vida, el bienestar social, pero a cambio se destruyó gran parte de la diversidad genética de las plantas cultivadas. Vale, Es perdimos decir, ahí. las variedades, Ujú. claro, las variedades comerciales, que son de las que nos alimentamos de manera mayoritaria ahora mismo, tienen muy poquita diversidad genética, porque se han mejorado, digamos, para eso, para que tengan muy poca, produzcan mucho, florezcan todas a la vez, a esta temperatura, con este agua. Entonces, cuando tienen muy poca diversidad y en el contexto del cambio climático no tienen capacidad de respuesta. Tienen no todas han las ido de guardando perder. Claro, tienen todas las de exacto. perder. No han ido guardando esa variabilidad genética de la que hablábamos antes que guardaban las plantas silvestres. Vale, Entonces, se entiende. aquí es donde entran los parientes silvestres de los cultivos, que sí han guardado esa variabilidad. Y como son familia, se pueden cruzar mediante técnicas de mejora convencional, Claro. es decir, cojo polen de una planta Claro, silvestre eso es algo que podemos hacer con y las la plantas pongo- fácilmente, pero con los animales no. Exactamente. Claro. Son mucho más Y entonces sí, pueden plastibles. transferir estas características de interés como tolerancia a la sequía o Ya. al frío Ya. o Y en eso, resistencia a un bicho. ya. Y en eso consiste vuestro proyecto en la actualidad. ¿O Bueno, pues en qué se nuestro centra? proyecto, nosotros estamos trabajando en un proyecto con el Ministerio de Agricultura para la implementación de la Estrategia Nacional de Conservación y Utilización de parientes silvestres de los cultivos y plantas silvestres de uso alimentario. Ujú. España es pionera en este sentido, es el primer país de Europa y del mundo que tiene una estrategia a nivel nacional, Ujú. apoyada o, lanzada desde el Ministerio. Ah, qué bien. Y el Ministerio está ahora mismo, trabajando activamente en llevarla a cabo y en ir cumpliendo las metas y objetivos de esta estrategia. Ujú. Entonces, ahora mismo estamos trabajando en alguna de estos objetivos Ujú. que van al final hacia, efectivamente, conocer nuestros parientes silvestres de los cultivos, conservarlos in situ, es decir, en sus poblaciones naturales, tener una copia de seguridad de sus semillas en bancos de semillas. Ah, qué interesante. ¿Para qué? Pues para que Sí, al sí. final esta diversidad No se genética pierda, ¿no? no se pierda y esté disponible para la utilización y la mejora de los cultivos y al final pues contribuir a la seguridad alimentaria. Claro, qué importante. No solo para nosotros, sino para las generaciones futuras, porque las semillas aguantan Desde un luego. montón, ¿no? Sí, desde luego, sí. Qué bueno. Las Y semillas... dinos. Sí, perdona. No, que te decía Nada, que solo las... iba a comentar que las semillas, si se conservan en bancos de germoplasma en condiciones de desecación, se le quita la humedad Ujú. y en condiciones de frío aguantan muchísimos años, 40, Claro. 50, 100 años sin problema. Qué bonito, pues es un legado muy bonito, ¿no? Para nuestros hijos, nuestros nietos. Quizá nuestros oyentes no sabían que existían estos bancos de germoplasma, que son bancos donde se guardan semillas de interés para una agricultura más sostenible y que nos permita dar respuesta a las incidencias consecuencia de cambio global y entre ellos pues cambio climático, contaminación, sequía, etcétera, y que no solo es para nosotros, sino que es un regalo. Lo dejamos en herencia a la gente a la que más queremos, que son nuestros hijos, y bueno, las generaciones futuras, de las que también nos hablaba el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, nuestra responsabilidad con los que tenemos cerca, con los que tenemos lejos y con los que no tenemos, pero tendremos.
y a los que definitivamente hay que cuidar. Y hablando un poquito de esto, de qué podemos hacer los ciudadanos de a pie como para proteger esta diversidad que parece tan importante, bueno, que es tan importante y que además es generosa en sí misma, porque no hemos hecho nada para tener este regalo ahí en conserva. Simplemente las poblaciones han ido evolucionando y se han ido adaptando y ahora nosotros, desde nuestro conocimiento, podemos hacer uso de esta información genética o esta diversidad genética que ellos nos aportan. Como supongo que nuestra audiencia estará muy motivada, es el momento de decirles qué podemos hacer para cuidar la biodiversidad. Bueno, pues desde cosas muy pequeñitas y que seguramente nos suenen a todos, como el consumo responsable, pues reducir las cosas que utilizamos, reutilizarlas, reciclar, elegir productos que sean sostenibles. Cuando vamos a dar un paseo, ya no a la montaña o al campo, sino cuando estamos paseando por nuestro entorno, pues ser conscientes, de que estamos en un entorno compartido, en una casa común, y no dejar basura, no molestar animales, y bueno, pues siempre a nivel participativo todo lo que se puede hacer. Yo Claro cuando que voy al monte, por ejemplo, y estoy caminando, me encuentro algún basuraleza, que lo llama alguno, pues no te cuesta nada llevarte tu bolsita y puedes ir recogiendo lo que te vas encontrando. Claro que sí. Ujú. Sí, hay un Desde montón luego de también, opciones, efectivamente. sí, consumir local, consumir de temporada. Bueno, pues creo que todo es un poco, a lo mejor sí que nos va sonando todas estas cositas que podemos ir haciendo Eso de es. manera Vale, es individual. poquito a poco, efectivamente, caminando hacia esta conversión integral que nos pedía el Papa Francisco de cuidar la casa común, escuchar el grito Eso de la es. tierra y el grito de los pobres. Luisa, nos quedamos sin tiempo, pero te estamos súper agradecidos de este ratito que nos has dedicado, que nos has explicado cosas realmente interesantes que estoy segura que nuestra audiencia no conocía. Gracias de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Estoy encantada de haber podido participar. Fenomenal. Luisa Rubio Teso, ella es investigadora en el Instituto de Investigación en Cambio Global en la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias por tu colaboración y por aquí seguimos. Un abrazo. Muchas gracias, Mari Carmen. Un abrazo. Y nos estamos yendo, no porque queramos, es que nos toca ya, se nos pasó el tiempo. Así que déjenme despedirme recordándoles que estuvo con nosotros César Gadea en Los Jóvenes y los Sabios también se apuntan, Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra teóloga de cabecera, y Antonio Garrido Salcedo activándonos con las noticias de la Iglesia. Por último, tuvimos con nosotros en Hablando con los que custodian a la doctora en Conservación de Recursos Naturales, Luisa Rubio Tello, que compartió con nosotros un poquito de lo mucho que sabe sobre parientes silvestres y cómo nos pueden ayudar en esta crisis socioambiental. No se olviden, por favor, de nuestro podcast y de las redes sociales en las que pueden encontrar nuestro programa de Radio María. Ya saben que aquí en 15 días volvemos a escucharnos con Anabel Orellano y Lorena del Rey. Recuerden que esperamos sus comentarios en custodiosdelacreacion@radiomaria.es. Nos encontramos pronto, si Dios quiere, aquí en su programa Custodios de la Creación. Alabado sea, Laudato Si, Laudate Deum. Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación. Dirigido por Mari Carmen Molina Cobos.